Bueno, vamos a continuar con la clase y después de haber visto estos elementos que son los que vamos a analizar de cada delito, pues bueno, vamos a continuar con la manera ahora en que, pues en cómo podemos dividirlo, ¿no? Quizás podemos hacer clasificaciones para los delitos y bueno, podemos ver clasificaciones cuando es por su composición. En este caso es una composición anormal. También podemos ver por una ordenación metodológica, en este caso es básica o fundamental, por su anatomía, autonomía, es autónomo, quiere decir que no lo hace por medio de otra persona. También tenemos por su formulación, que es de tipo amplio, en orden a la conducta de la acción. También puede ser por el daño, que en este caso es una lesión. Veremos que incluso hay distintos tipos de lesiones, no necesariamente tienen que ser físicas, por ejemplo, y existe el daño moral. Recordemos también que si, bueno, sé que se sale un poco del tema y aquí estamos hablando de derecho penal, pero muchas ocasiones también les va a pasar y por eso se los comento en este momento, porque pues es parte de la vida del abogado. Va a haber situaciones y momentos en los que algún delito nos pueda llevar también a una cuestión de reparación quizás de tipo civil. Un ejemplo, el daño en propiedad privada, pues bueno, también puede haber una remuneración en civil con la intención de reparar el daño y bueno, ahí puede terminar la situación, ¿no? En este caso, si dentro del trabajo, además del hostigamiento, el patrón habla mal o el jefe inmediato, quien sea, habla mal de esta persona, empieza a difundir el rumor de que quizás incluso se acostó con ella, que era una persona fácil, que lo hizo por un aumento, por mejorar la posición, etcétera, pues bueno, ya está dañando su imagen y eso nos puede dar la pauta para una demanda de tipo civil por daño moral. Eso se los paso así nada más para que, pues digo, vayan entendiendo, insisto, que cada situación nos puede llevar por distintas ramas del derecho. Lo mismo sucede en el derecho laboral. Yo como abogado laboralista llega una trabajadora al LIC, pues me despidieron. Oye, ¿por qué te despidieron? No, pues resulta que no era mala trabajadora, sino que mi patrón me hizo muchas insinuaciones, nunca le correspondí y me corrió. Entonces, de una cuestión de tipo penal, porque yo voy a demandar el despido injustificado para salvaguardar sus prestaciones laborales que por derecho le corresponden, pero también puedo iniciar un proceso a la par de tipo penal con el cual voy a ir a reclamar todo lo que le pudo haber dañado en cuestión de imagen dentro de la empresa o esta parte del hostigamiento o lo que resulte precisamente. Por eso a veces es importante manejar los delitos también de lo que resulte en su caso. Pero bueno. Vamos a continuar. Por su tipo de estructura puede ser simple, como en este caso. Por sus números de sujetos es unisubjetivo, es directo a la persona, no es a un grupo de personas. Y por el número de actos es plurisubsistente. ¿Por qué? Porque va a haber varias ocasiones en las que se tenga que reiterar. Ya lo comentamos, este tipo penal, este delito, tiene que ocurrir reiteradamente para considerarse de esa manera, ¿no? Y por el resultado material, por el resultado es material o de resultado, que quiere decir que pues tiene una consecuencia en la vida de esta persona que se ve materializado, por eso es material. De igual manera, vamos a ver pues que este delito va a ser realizado por, ya lo habíamos comentado, por el sujeto activo y obviamente recibido por el sujeto pasivo. Tiene que ver, lo dijimos, es la conducta típica, es la descripción que tenemos en nuestro catálogo de delitos, que es la conducta típica, que es el asedio reiterado. Que quiere decir que si no es reiterado y simplemente se detiene y deja de continuar con la conducta típica, pues bueno, este delito ya no se va a poder configurar. Insisto, yo sé que la ley necesita reformas, yo sé que tú me vas a decir leak, pero ¿por qué tengo que esperar hasta que sea varias veces para que sea castigable? Pues lamentablemente son parte de la legislación y de las condiciones que tenemos y pues bueno, tenemos que ir afrontándolas y tomarlas como vienen. Hay que aprender a jugar con el mismo sistema.
¿sale? Entonces, el presupuesto, valerse el activo por la posición jerárquica. Tiene que haber esas circunstancias y no como tal, pues quizás no se pueda configurar el delito. Si es un trabajador que está a la par, si los dos tenemos el mismo puesto, pues entonces no es como tal el hostigamiento. Quizás habrá otra conducta, quizás habrá acoso laboral, quizás haya acoso de tipo sexual, pero es diferente que el hostigamiento, ¿sale? Entonces es la importancia de entender la diferencia, porque el día que les llegue una persona que les pida su ayuda para ser representados por ustedes, pues ustedes van a decir, claro, como no, con todo gusto, y les van a contar su historia, y ustedes tienen que analizar de esa historia cuáles son los elementos que están presentes, que les diga exactamente de qué delito estamos hablando y cómo vamos a proceder, cuál va a ser su estrategia jurídica, cuál va a ser su defensa, ¿sale? Vamos con lo siguiente. Muy bien. Vamos a ver que hay formas de ejecución. Estos son los medios que pueden consistir en invitaciones, ofrecimientos o amenazas veladas, todos ellos con referidos propósitos lascivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van tendientes a esa cuestión sexual, a esa cuestión no es sexual, no hay otra en este delito. Resultado típico. El problema estriba en determinar qué perjuicio o daño es el que estamos analizando, ¿no? En este caso, como les dije, a veces una conducta puede llevar a varias cuestiones por ahí y además del acoso, pues pudiéramos observar quizás, perdón, del hostigamiento, pudiéramos observar acoso, pudiéramos observar quizás discriminación, podemos observar que está dañando su imagen mediante esas prácticas y pues esto agrava la situación también. La culpabilidad, hay un dolo, hay una intención mala, no fue algo que, ay, sucedió porque pues la vi muy guapa y ya pasó. No, 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 no. O lo vi muy guapo porque también quedamos que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Recuerden mucho eso. Entonces, no es la cuestión es que lo hace con esa intención, ¿sale? Consiste en la pena del delito. En el caso que nos ocupa, se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Esa es la punibilidad, es lo que te puede corresponder si tú caes en este tipo penal. Ideal o forma. Si con el asedio reiterado surge una afectación psicológica que modifica que el comportamiento del lascivo, perdón, del pasivo, y le crea alteraciones en la conducta y aún alteraciones somáticas, estaremos en presencia de un auténtico delito de lesiones, real o material. Puede ocurrir que con una serie de comportamientos distintos resulten delitos diferentes, lo que les decía yo hace unos momentos. ¿Y qué pasa si daña mi imagen? Bueno, hay un daño moral, pero esa es vía civil. Bueno, ¿y qué pasa si daña mi mente? ¿Qué pasa si mi mente queda afectada? Tengo problemas con mi pareja porque ya no soy afectiva con él, porque pues me siento vulnerada en lo que es mi aspecto físico o mi integridad física. Entonces yo me siento que no puedo compartir con él como pareja, ¿no? Entonces hay una afectación emocional que le impide tener su desarrollo psicosexual de manera sana y a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque se ve limitada debido a todo ese asedio. Entonces, si ya hay esta cuestión, también se podría tomar incluso como quizás un agravante. Es que ya es otra cuestión de estudio que tendríamos que analizar a más profundidad, pero imagínense la afectación en cuanto a su pareja, a su familia y a su trabajo. Ya nada más tener miedo de estar pensando en qué momento se puede aparecer esa persona a molestar en el trabajo, pues es muy grave. Sí, psicológicamente hablando, afecta mucho y afecta el rendimiento y afecta las cuestiones personales. Entonces, aquí pudiéramos estar incluso en presencia de otro delito, ¿sale? De una lesión, de una agresión psicológica que esta persona puede estar sufriendo y que bueno, pues bueno, también habría que demostrarlo porque no nada más es lo digo. La ventaja de esta situación es que es un poco más fácil. Mediante un peritaje en psicología, pues tú puedes acudir a un perito psicólogo
que te estudie, que te haga las pruebas pertinentes y que te diga, ¿sabes qué? Si tienes una afectación debido a lo que te hizo esta persona, pues ahora tienes esto. Y entonces busca resarcir ese daño. Esa es la importancia de esta cuestión. Y que ustedes van a tener que ofrecer a las personas que representan. Muy bien, ahora vamos a ver otro delito. Porque este delito pues es un poco diferente, que también es bastante grave, por así decirlo. Yo creo que todos los delitos son graves, pero hay unos que por las características resultan ser quizás más, ¿cómo decirlo? Más continuos primero y quizás hasta más escandalosos o más, ¿cómo decirlo? De mayor relevancia. ¿Por qué? Les voy a poner este ejemplo, ¿no? Pues el abuso sexual consiste en cuando ya hay tocamientos y provienen incluso a lo mejor a las personas de que tenían confianza, ¿no? Ahorita vamos a hablar más al respecto, pero precisamente es un delito que, que puede ser más complicado que el anterior. Porque este delito consiste en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación. Entonces vamos a analizarlo ahora. Eso es lo que nos dice la doctrina. Ahora vamos a analizarlo desde el aspecto legal. El artículo 260 del Código Penal dice: comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de ser lo más específico posible, pues no hay una penetración por parte de el varón hacia en este caso, la persona del sexo femenino o género femenino. Pero ¿qué hay? Hay tocamientos para satisfacción sexual. Hay distintas maneras en las que se puede desarrollar esta situación. Trataremos de ser lo más responsables para comentarlo de una manera que se entienda y que no transgreda a lo vulgar, claro. Entonces, pues esa es la cuestión. Una persona, antes el delito de violación era el único delito que existía hace muchos años. No existía como tal el abuso sexual. Entonces había barbajanes que ultrajaban a las mujeres de maneras muy obscenas en su sexualidad. Y cuando denunciaban era muy triste porque la autoridad le decía, bueno, te penetraron y pues ella decía, no. Entonces no hubo violación, no hay delito. Y ya. Era todo lo que la autoridad hacía porque estaban impedidos, porque no había un delito que contemplara esos tocamientos y que dijera así, sin llegar al propósito de la cópula, de la relación sexual, de la penetración. Entonces, pues era triste ver que había personas que podían ultrajar mujeres y que salían impunes. Entonces, eh, yo estoy seguro que ya saben y que recuerdan, pero de todos modos me gusta de repente dar pequeños repasos. En derecho constitucional hablamos sobre las reformas y bueno, ahorita está muy de moda por la cuestión de la reforma del Poder Judicial. Y en ese sentido, la ley se tiene que transformar, sí, como en este caso, cuando observamos cuestiones y seguro lo vieron, lagunas legales. ¿Qué es una laguna legal? Es cuando la ley no tiene una manera de regular cierta conducta. Ejemplo, esto. Antes, si no había cópula, no había violación. Y como no existe el delito de abuso sexual, no había una punibilidad para estos agresores. Hasta que entonces en la ley se adiciona y se dice, bueno, debido a que sucede muy continuamente, vamos a agregar otro delito, el cual consiste en estos tocamientos, en este acercamiento, que no tienen intención de la cópula. Y lo vamos a llamar abuso sexual. Y en ese sentido, ahora, afortunadamente, ya no queda impune en los momentos en que las mujeres llegan a ser ultrajadas por hombres. Obviamente también llega a suceder al revés, y sí sucede. Sin embargo, pues es menos común, es menos frecuente, y pues los hombres también, por cuestiones sociales, quizás no lo denuncian, pero sucede.
No podemos ser omisos en esa situación. Entonces, hay que estar pendientes para poder ofrecer verdaderas defensas, verdaderas estrategias legales para las personas que se acerquen con ustedes. Entonces, a quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Para efectos de este artículo, se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. Este es el tipo, esta es la descripción que vamos a encontrar en nuestro catálogo de delitos y que es específico y que para que encuadre tiene que tener todos esos pequeños elementos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Esto también va un poquito sobre otros tipos de delitos, ya lo hemos hablado como quizás lo que pasa con la ley Olimpia, que cuando te comparten algunas imágenes cuando estás en pareja con alguien, pues obviamente se sobreentiende que te las están dando en una confianza y si tú rompes esa confianza y haces mal uso de esa imagen de esa persona, pues obviamente también tiene una consecuencia. Entonces es importante entender cuál es el tipo para poder entender cómo es el delito y poder encuadrarlo cuando sea necesario. Si hicieran el uso de la violencia física o psicológica, la pena aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. Entonces, si se dan cuenta, estamos ante un agravante. El agravante es cuando hay violencia física, porque, pues, lamentablemente, y por cuestiones físicas, valga la redundancia, los hombres son diferentes que las mujeres y por lo regular tienen más fuerza. Si abusan de esta fuerza para poder someter a dicha mujer, pues obviamente estaríamos en presencia de una agravante, porque está haciendo mal uso de las ventajas físicas que tiene para someterla. Bueno, vamos a analizar sus elementos. Igual que en el delito anterior, pues tenemos sujetos y objetos. Y lo mismo, tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues bueno, es la persona que sin importar su sexo o su característica alguna, es quien sufre el delito, quien sufre la acción. Y tenemos una persona, un sujeto activo, que puede ser cualquier persona, ya sea física, que sea hombre o mujer, y que sea la que cometa el tipo penal, el delito como tal. También tenemos objetos, el objeto material y el objeto jurídico. En este caso, el objeto material es el sujeto pasivo, ya se indicó que puede serlo él. Y dentro del objeto jurídico, pues está constituido por la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Obviamente nadie te puede imponer que tengas una pareja o que tengas relaciones o tocamientos con otra persona pues la cual no es la persona que tú quieres, no es la persona a la que tú se lo permites, que le das consentimiento, y no es la persona que tú deseas compartir esa parte. Entonces, es una persona que está bien en tu esfera jurídica de derechos y que por lo tanto debe tener una consecuencia que en este caso será una pena. Vamos a analizar que se trata de un delito que tiene por conducta una acción, que por el número de actos es unisubsistente o plurisubsistente. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, en el delito anterior analizábamos que pues, tenía que haber una conducta reiterada y tenía que suceder varias ocasiones para configurarse el tipo, para encuadrarse en el tipo. En este caso, no. En este caso, con una sola vez que intente esa persona, basta. La otra la comentamos. Si dentro de la fuente de trabajo, una ocasión el patrón actúa y al escuchar la negativa se detiene por completo de cualquier intento de hostigamiento, pues bueno, ahí se terminó. Pero aquí no. Aquí si el patrón un día se pasa de vivo, vamos a decirlo así de una manera coloquial, si se pasa de lo que
socialmente consideramos propio y ultraja a una mujer en su cuerpo y en sus partes íntimas, pues obviamente está cometiendo este delito de acoso sexual y nada más con una sola ocasión es suficiente para que proceda. Por su duración es instantáneo. En el momento en que sucede, se está ejecutando el delito y ya se configuró y ya se consumó. No es necesario que pase el tiempo. Por el daño estamos hablando de una lesión. Ya hablamos que no solamente existen lesiones de tipo física y acabamos de comentar que también hay lesiones de tipo psicológica, como en el delito anterior que hablábamos. Pues obviamente yo puedo ir al psicólogo, oye, pues analízame, quiero saber qué tanta afectación tuve con esta vivencia, con esta situación, con esta experiencia. Quiero saber qué tan mal, qué tanto me dañaron, me lesionaron mi mente. Una vez que se determina el daño y la afectación, pues bueno, habrá una consecuencia para esta persona. Por su ordenación metodológica es un tipo de delito fundamental. Por su autonomía es autónomo. Por su composición es anormal. Y por su formulación bueno, está formado de manera alternativamente. ¿Por qué? Porque puede tener distintas características. No solo es una sola descripción, siempre y cuando afecte en su persona y específicamente en su libertad sexual, estamos en presencia de este delito. Y tenemos aquí un pequeño mapa donde explica más o menos cómo funciona o cómo transcurre este delito. Y pues en ese sentido, mm, vamos a ver que tiene que haber un elemento claro que es que no hay consentimiento del pasivo. Si hay consentimiento del pasivo, pues obviamente ya no hay un delito, por lo menos no el de acoso. Ahora tenemos que entender que, ¿cómo les explico? Tenemos que entender que el consentimiento implica que esa persona desea, pero a veces también hay momentos en los que la misma situación va llevando quizás que un momento del consentimiento y de repente se detenga y diga, ya no. Entonces las personas deben detenerse cuando ya hay un no. Si ya por cualquier motivo se está negando, es importante detener la acción para que no caigan en este delito. Por si algún día les preguntan, bueno, hasta dónde tiene que avanzar el delito para que sea delito, es mientras haya o no haya, perdón, un consentimiento. Mientras la persona se esté negando, ya estamos iniciando el delito, ¿sale? Tiene que ser ejecutado por el pasivo, obviamente, perdón, por el activo. Obviamente el pasivo es quien lo recibe. Y en este caso también puede ser ejecutado por el activo, perdón, por el pasivo, pero mediante una coacción. Obviamente si te ponen una pistola enfrente, es un ejemplo nada más, creo que esto pasa mucho en las películas, solamente lo estamos explicando de manera académica, pero vamos a suponer que una persona le pone la pistola enfrente a una dama y esta dama le da la orden de realizar a lo mejor actos de tipo sexual a otra persona diferente. Yo no fui, yo no soy el sujeto activo, yo no hice nada. A mí no, yo no recibí el favor quizás sexual de esa mujer. Es una manera coloquial de decirlo. Y entonces tú dirás, ah, no, pero pues la estás obligando a que lo haga y que lo haga, practique con otra persona. Entonces, aquí es la diferencia y por eso puede ser ejecutado por el pasivo o por el activo. ¿Sale? Es quien lo realiza, no si lo realiza por gusto o obligado, pero lo está realizando el activo y el pasivo. Entonces, si el pasivo es obligado, pero lo realiza, se configura también el delito. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver cuáles son las formas de ejecución. Bueno, en este delito son formas de ejecución, cualquiera que implique para el sujeto activo el móvil, obsceno o lujurioso manifestado mediante cualquier comportamiento distinto de la cópula. ¿Qué es esto? Bueno, esas personas que ya realizan estos delitos, pues son personas que tienen
afectación, una enfermedad mental, que no son capaces de controlarse, que son lujuriosos, nos dice la descripción, que son obscenos, que están enfermos y que lo que buscan es una satisfacción sexual. ¿Y qué piensan hacer al respecto? Pues bueno, buscar una víctima, porque es lo que están buscando. ¿Y cuál va a ser el resultado típico? Pues bueno, el activo realiza el acto sexual, el sujeto activo obliga al pasivo a efectuar dicho acto, o puede obligar al pasivo a observar el acto sexual, o puede obligar al pasivo a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Estos son los resultados típicos, porque son típicos. No son típicos porque son los que más suceden. Son típicos porque están tipificados en un catálogo de delitos, en este caso el Código Penal. Entonces, cada delito tiene que encuadre exacta, bueno, cada acción que encuadre exactamente en la descripción de este delito va a ser un delito de acoso sexual. Dentro de la culpabilidad hay un dolo, lo que decíamos. Esta persona tiene esa intención de satisfacerse sexualmente sus impulsos y sus instintos con otra persona, con una víctima que va a ser el sujeto pasivo. Va a haber una penalidad que consiste en la pena del delito. En el caso que nos ocupa, se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Y recordemos que también aquí vamos a poder presenciar lo que es el concurso de delitos. ¿Cuál es el concurso de delitos, licenciado? Bueno, el concurso de delitos va a ser eh, cuando existen más de un delito y que estos delitos son a raíz de la comisión del primero. Ejemplo, vamos a suponer que alguien acosa sexualmente a una persona y hace distintas cosas que ya mencionamos y al final decide huir rápidamente porque quizás llegó alguien y lo iban a sorprender, porque lo iban a reconocer por lo que sea. Entonces se da la fuga y dándose la fuga roba un vehículo y una vez que toma el vehículo y que sale corriendo pues sin querer atropellar a alguien, entonces ya existen más delitos que serían derivados de un primero, ¿no? Y en esas circunstancias tendremos que ver primero cuál es el delito más grave y pues sobre de él hacer la estrategia jurídica para lograr que sea condenado. ¿Por qué? Porque pues, es un delincuente. Obviamente también todas las personas, tenemos que recordar, tienen derecho a una legítima defensa legal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, merecen una representación y también va a haber quien defienda sus derechos. Quizás no que busque que lo saquen, que lo dejen libre, pero sí que tenga un proceso justo. Y obviamente, pues también intentarán sacarlo. Entonces ustedes tienen que hacer buenas estrategias legales. Porque en este concurso de delitos, pues está el ideal o de forma que no pueden coexistir en la misma conducta. O es ideal o es de forma. Y también está el real o el material, que puede ocurrir con una serie de comportamientos distintos que resulten delitos diferentes, ¿sale? Lo que platicábamos igual, pues ya el de lesiones, obviamente está lesionando su psique, su desarrollo psicosexual y su mente, pues estamos ante la presencia de otro delito o ante las agravantes, ¿no? Entonces vamos poco a poco con eso. Espero que se vaya entendiendo. Si tienen alguna duda durante la semana, me pueden mandar algún mensajito con la pregunta en concreto, licenciado, bueno, tuve esta duda y lo tratamos de resolver con todo gusto. Vamos a analizar este otro delito, el delito de estupro. Creo que es uno de los delitos que más se escuchan y que pues vamos a analizarlo. Vamos a entrar en materia y ahorita lo comentamos. Primero, ¿qué es el estupro? Bueno, el estupro es un delito sexual que comete cuando un adulto tiene relaciones sexuales con un menor de edad sin que éste tenga la edad legal para dar consentimiento. El estupro se caracteriza por el uso de engaños, de chantajes o de abuso de poder para obtener consentimiento de su víctima. Vamos a poner unos ejemplos. Cuando es la fuerza, pues bueno, insisto, los caballeros por lo regular son más fuertes que las damas, entonces, pues si usa su fuerza para tener relaciones sexuales, siendo ella una menor, normalmente los menores pues tienen muchos, bueno, eso era antes, desconozco ahorita cómo sea la juventud, pero bueno, antes eran personas que quizás se callaban en estas situaciones porque en sus casas no iban a ser comprensivos, porque socialmente los iban a ver mal, porque iban a ser rechazados, etcétera, ¿no? Entonces,
muchas veces se callaban esto. Y eso está mal, porque si alguien comete un delito y abusa de ti por ser una persona menor, pues obviamente que está mal y necesita ser orientado para ser reinsertado en la sociedad. Para eso es estas penas de cárcel no es porque queramos tener guardada a la gente mala, sino porque queremos que sufran un proceso de cambio y que puedan estar en una sociedad de manera activa, aportando, no cometiendo este tipo de cosas. El estupro se caracteriza por el uso de engaños, chantajes o abuso, no solamente con la fuerza. Desafortunadamente, en mi tiempo en el Ministerio Público, fui testigo de una persona, una chiquilla, unos 16 años aproximadamente, que estaba sumamente enamorada de una persona de unos 40 años. Y esa niña tuvo una discusión con sus padres. Esa niña se intentó cortar las venas. Afortunadamente sus padres actuaron rápido y no fue catastrófico esa situación. Entonces llega al Ministerio Público la noticia de que había una niña que se había cortado las venas o intentado cortar las venas. Y nosotros como ministerios públicos pues teníamos que acudir a hacer la fe de lesiones. Y corresponde indagar cómo se hizo, por qué se las hizo. Y bueno, la plática nos lleva a conocer esta situación. Sin embargo, pues lo preguntamos porque a veces quizás los papás de alguna manera orillan a los niños mediante quizás una paternidad deficiente. No quise que sean malos papás, pero pues algo hicieron que descuidó que esa niña llegó a ese punto. No es el caso. Esta niña estaba mal porque psicológicamente, mediante engaños, mediante manipulación, llegó a enamorarse de un adulto cuando ya no tiene la capacidad de entender ni qué es el amor ni qué es. Afortunadamente parece ser que no hubo relaciones sexuales entre ellos, pero la chica salía con el caballero mayor. Los papás se enteran y al intentar reprimir esa situación, pues la chica entra en una crisis y se corta. Entonces, es grave porque ¿hasta dónde puede llegar este tipo de manipulación de una persona adulta a una menor? Al grado de quererse quitar la vida porque no le permiten estar con ella. Está mal, muy mal, pero sucede. Yo lo vi. Y la niña hubieran visto cómo hablaba de esa persona con una admiración y como si estuviera enamorada. Entonces es importante lo que les dije hace rato. Para evitar todo este tipo de delitos, lo que podemos hacer es precisamente educar. Si esa niña tiene educación, si tiene una figura paterna presente y tiene límites, no va a cometer esos actos. Pero si los comete, hay que estar preparados y hay que conocer cuáles son la descripción y los requisitos necesarios para que este delito exista. Nos dice entonces la ley, el artículo 262, al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de 3 a 4 años de prisión. Aquí viene la cuestión que comentaba yo hace rato, ¿recuerdan? Que les dije, bueno, ¿qué pasa si este sujeto conoce a la chica, digamos, en un antro, quizás, o en un espectáculo, lo voy a decir así como es un concierto, un rave, donde quizás van menores de edad, pero em, pues no te vas a poner a averiguar dentro de un rave, dentro de un antro, de un lugar donde se supone que todos tienen 18 años, pues a ver si la muchachita tiene 18 años y luego sobre todo, si su cuerpo aparenta una edad mayor, insisto, pusimos un ejemplo en el que esta persona tiene el mismo padecimiento que Benjamin Button, el de la película. Si no la han visto, se las recomiendo. Pero esta persona era una persona joven que lucía muy vieja y conforme fue avanzando en su edad, se fue viendo más joven. Entonces sucedía algo inverso, ¿no? Entonces, si tú te conoces una chica que aparenta una mucha mayor edad, pero resulta que tiene una edad que no supera la edad legal para ser adulto, estás cayendo en el delito de estupro.
¿Cómo te vas a defender? Vas a decir, licenciado, pero pues es que yo no sabía. Ah, bueno, pues tenías que averiguar, o era muy notorio que era niña. No, 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 ¿qué crees? Es que se veía que era muy adulta. Ah, bueno, entonces, licenciado, puede ser mi defensa? Ah, bueno, pues vamos a alegar que hubo un error de hecho invencible. Es un error que no puedo superar, que no puedo advertir, que no me podía dar cuenta por las circunstancias. Todos en el antro tenían que ser mayor de 18 años y la niña se veía, además de 18 años, se veía como de 30, aunque tenía 16. Entonces no podía yo saberlo. Y puede haber ahí una pequeña atenuante que es diferente que la agravante, reduce la pena. Entonces, si quizás la pena nos dice acá que se aplicará de 3 meses a 4 años, pues quizás nada más le iban a aplicar dos. Y ya de dos, pues ya no pisa la cárcel, ya puede estar firmando y teniendo una reinserción en la sociedad. En fin, son estrategias que podemos seguir, pero hay distintas estrategias dependiendo de cada uno de ustedes, de cómo analicen la ley y cómo su experiencia les permita desarrollarla. Por eso es importante estudiar mucho y que vengan a clases, porque en las clases platicamos las situaciones reales que suceden, que yo he vivido como profesionista, que ustedes quizás también han vivido como otras partes y que no podemos complementar y lo podemos discutir para nutrirnos ambos, porque yo también aprendo de ustedes. Entonces, vamos a ver cuáles son sus elementos. Otra vez tenemos los objetos activos y los objetos. Dentro de los sujetos tenemos al activo y al pasivo. Otra vez, el pasivo va a ser cualquier hombre o mujer que tengan más de 15 años y que sean menores de 18. Aquí una cuestión que quiero aclarar y que creo que yo que es pertinente porque, pues bueno, marca ciertas edades específicas y es por una razón. No quiero entrar en mucho detalle ahorita, pero esa es la cuestión, que si sale de esas edades, no estaríamos ante este delito, podría ser otro delito, ¿sale? Hasta ahí lo voy a decir, vamos a seguir analizando y luego lo profundizamos. El activo, pues es cualquier hombre o mujer. Porque sí, también las mujeres pueden tener estupro. También hay situaciones de mujeres que pues han seducido a jovencitos y que quizás el jovencito pareciera que lo deseaba, que era su gusto, etcétera, pero es una persona menor que no puede tomar esas decisiones legalmente hablando y que por más que parezca bien, no está bien. Sin embargo, yo también quisiera hacerles un hincapié en algo que quiero que analicen y que quizás discutamos la siguiente clase y que es lo siguiente. ¿Ustedes creen que la ley necesite una reforma en este sentido, en este delito en particular, por una razón? Ya es muy raro ver que a esta edad los chicos no hayan tenido ya experiencias sexuales. Ya a la edad de 16, 17 años, muchas de las niñas ya tienen una experiencia sexual. Entonces, si bien yo sigo insistiendo en que la educación es la base de la sociedad que nos va a permitir, eh, pues que todo sea de manera armónica en nuestra sociedad, ¿creen que sea necesario cambiar estas edades en cuanto al delito de estupro? ¿El delito de estupro realmente todavía tiene validez? Porque tenemos que tener en cuenta que los jóvenes de ahora, mediante las redes sociales, avanzan muy rápido en su cuestión sexual. Ya hay niñas, es muy común ver en algunos bachilleratos niñas de 16 años embarazadas. Entonces, son niñas que ya nos están esperando. Y si bien no hay un sujeto mayor de 18 años que tiene relaciones con ella, pues no está el muchachillo de 16 de 17 que a lo mejor es mayor que ella y que le es atractivo y que ya están teniendo relaciones sexuales. Entonces, quiero su opinión al respecto. ¿Este delito debería ser reformado? ¿Sí o no? ¿Debería de tener más o menor edad? ¿Debemos de incluir algunas otras atenuantes o agravantes? Me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Sale? ¿Cuál es el objeto jurídico? Pues el objeto jurídico es la libertad sexual. Pero aquí es donde entra la cuestión que les estoy comentando. La libertad sexual se debe de aplicar a partir de los 18.
Se la están coartando, sí. Pero ¿qué pasa con la libertad sexual que tienen y que ejercen con una persona menor de edad? De todos modos, están teniendo relaciones sexuales los jóvenes. ¿Cómo necesitamos reformar? Ahora, material, el objeto material es el propio sujeto pasivo del delito, que en este caso es cualquier persona mayor de 15 años, pero menor de 18. ¿Sale? Bueno, se trata de un delito que por su conducta hay una conducta de acción, ya lo dijimos, hay una persona que trata de convencer a una menor, una persona adulta, mayor de edad, que convence a una menor de tener relaciones sexuales. Por el número de actos es unisubsistente o plurisubsistente. Cuando la relación de alguna manera pues va en ambos sentidos, aunque sea menor de edad, pues ahí puede haber eventos continuos. Por su duración es instantáneo, cada una vez que sucede y una vez que se comete, ya está eh, el resultado final. Por el daño es una lesión, causa una lesión, lo mismo que hemos analizado en los otros delitos, contra la libertad sexual. Por su ordenación metodológica, básico o fundamental, por su anatomía es autónomo o independiente, y por su composición, pues es un delito normal. Por su formulación, eh, es causística y acumulativamente formado. Y por el resultado, pues tiene un resultado de tipo material. Vamos a ver la tipicidad. La tipicidad, perdón, ya dijimos, es la descripción que tiene el delito y que tienen que coincidir para poder encuadrarlo. Tiene que haber una conducta. ¿Cuál es la conducta? Que tiene que haber cópula. Aquí sí es importante decirlo que tiene que haber cópula. Si no, podríamos estar en presencia de otros de los delitos mencionados. Los sujetos, ya dijimos, hay un activo y un pasivo. El bien jurídico es la libertad sexual. Y el medio de ejecución consiste principalmente en el engaño. Ya sea también mediante la manipulación, pues es otro tipo de engaño, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Las formas de ejecución. El sujeto activo debe de engañar a la víctima y así obtener su consentimiento para copular con ella. Por lo regular se entiende que pues también intentan enamorar. Ahí es cuando entra esa frase del galán que pues trata de enamorar a la jovencita, que le dice que la quiere, que la ama, que se la va a llevar, que sus papás seguramente la tratan así porque no la aman y que pues ellos van a encargarse y que les van a dar todo y entonces les lavan el coco y las hacen tener relaciones sexuales. Y después simplemente desaparecen. Pero ya con eso fue suficiente para el delito. Solo mediante el engaño se puede realizar el estupro, jamás la violencia podrá integrar el estupro. Ya sería entonces una violación cuando es por la fuerza y no el consentimiento. Aquí el estupro es la característica principal, que mediante el engaño se obtuvo el consentimiento. Resultado típico, pues es la obtención de la cópula. La culpabilidad, ya dijimos que es el dolo, porque hay toda la intención de engañarla para obtener el favor sexual. Y consiste en la pena de delito, perdón, en el que en los casos que se ocupa se le impondrá de 3 meses a 4 años de prisión. Y también está el concurso de delitos, porque recordemos que podía suceder. El ideal o en forma es que con la realización del estupro pueden representarse simultáneamente otras figuras típicas como las lesiones al copular, el peligro de contagio o el adulterio. Eso es aparte, pero es precisamente el ver qué delito fue más grave, cómo los cometió y mediante cuál se sirvió para convencer a la pequeña menor de edad de tener cópula o al pequeño, porque recordemos que no es sobre un género en específico. Y también hay un concurso de delitos real o material con el cual una conducta del sujeto activo realice el estupro y con otras produzca otros delitos. Lo que les decía, si porque no lo atrapan, quiere correr, pues bueno, puede robar un auto, atropellar a alguien y pasar una serie de cosas que agraven esta situación. Vamos a tomar una pequeña pausa para cortar el video y ahorita continuamos.